Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, un espacio de la Red de Narradoras México, donde realizamos entrevistas entre narradoras y narradores. Hoy tenemos con nosotros, y estoy muy contenta por esta visita, a nuestro queridísimo y adorado, bueno, yo lo conocí hace un par de años, pero desde la primera vez que lo vi, aunque nos conocíamos un poquito por redes, desde la primera vez que lo vi, en verdad, lo sentí como un gran amigo, un hermano. Él es Roy Cuentacuentos. Hola, ¿qué tal, Azu? Hola, me da mucho gusto verte y compartir aquí en Entrecontadas. Estoy muy contento. Muchas gracias, Roy. Pues bueno, voy a decir 3 cositas nada más de Roy, quién es, pero para que mejor él nos cuente quién es y toda su historia, que ya ahorita le pediremos qué es lo que queremos saber de él. Lo que yo me encontré en las redes es que Roy es ganador del Premio Municipal de la Juventud 2015, ganador del Premio Estatal de la Juventud en 2018, en su querida Tlaxcala. Es conductor de programas de televisión, eso sí lo he visto, sobre todo televisión para niños. Y por supuesto que es cuentacuentos, narrador oral, y también eres promotor de la lectura, ¿cierto, Roy? Pues tratamos de hacerlo, sí. Si en el camino se pega por ahí eso, pues adelante, qué mejor. Súper. Entonces, bueno, eso es un poquitito de lo que es Roy, porque, bueno, creo que también hace circo, maroma y teatro, pero mejor que él nos cuente. Queremos saber, Roy, quién es Roy Cuentacuentos, cómo llegó al mundo de la narración oral y dónde te formaste, o cómo te formaste, o te deformaste. No. Cuéntanoslo todo desde Había una vez hasta Colorado Colorín. Bien, bueno, pues ¿quién es Roy Cuentacuentos? En este momento es alguien a quien lo que más le hace feliz es contar cuentos. Es como un hijo más para nosotros, más que un personaje, un proyecto o o una empresa, ¿no? Si queremos verlo de otra manera, más que eso lo vemos como un hijo, porque también exige cosas, demanda cosas, tiempo, atención y sobre todo creatividad, ¿no? Que es algo que en nuestros otros 2 hijos también es necesario siempre aplicar. Entonces, pues es alguien muy curioso, y todo empezó en el verano del 90. Todo empezó cuando yo nazco. Tengo ya algunos años, no les voy a decir cuántos, pero ya recibí mi primera dosis de la vacuna, entonces ustedes hagan cuentas. Entonces, desde muy pequeño, mis papás, que eran maestros, me inculcaron el amor por el arte. Me ponían a ver muchas obras de teatro. Cuando ellos daban clases, pues yo también a veces veía lo que ellos hacían dentro del salón. Me interesaba mucho, y después formaron una compañía de teatro en donde con la figura del payaso representaban, dramatizaban cuentos infantiles mexicanos. Entonces ocupaban máscaras y baúles, y entonces yo me quedé enamorado de todo eso desde que era muy pequeño. Supe que yo iba de alguna manera a terminar en las tablas, sobre un escenario. Yo en realidad, desde que era muy pequeño, con decirte que cuando le soplaba las velitas de mi pastel, era yo quiero seguir actuando. Entonces no sabía muy bien por dónde iba a ir la cosa después. También algunas oportunidades se me abrieron en la televisión, entonces aproveché también ese espacio.
pero desde muy pequeño lo intenté, por ejemplo, en la pintura. Me metí a varios concursos de pintura y con eso tuve oportunidad de conocer la Marina con el Niño y la Mar y todos estos concursos en donde pues, muchos entramos. Entonces, también de fotografía, sobre todo de teatro, de títeres, y entonces me empezó a más que divertir, a solo entretener, comenzó a ser una necesidad. Entonces, pues como muchos sabemos, cuando somos adolescentes, como que ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Como que ya se marca más nuestro destino. Yo creo que desde que era muy pequeño, todos mis compañeros siempre pensaron, ese va a vivir del arte, ¿no? Algunos todavía es confuso, ¿no? Que no saben qué van a hacer cuando sean grandes, todavía están indecisos, pero yo ya desde muy pequeño lo sabía, ¿no? Y creo que mis compañeros también se daban cuenta de eso. Entonces, como por ahí en la secundaria, yo empecé a inmiscuirme más en el taller de teatro, en pedir permiso para dirigir una obra. Era muy inquieto, era muy subversivo, muy rebelde. Entonces, quería ocupar otro lenguaje para yo decir las cosas, ¿no? Entonces, el teatro me ayudó mucho a eso. Poco a poco me fui interesando más y más. Se volvió en una necesidad completa, en un modo de vida, en la manera en que ahora también quiero educar a mis hijos de una manera artística. Es decir, que el ejemplo los arrastre, tal así como a mí me arrastró desde que era muy pequeño, ¿no? Entonces, se ha venido convirtiendo esta pasión, ha ido evolucionando. La verdad, si me preguntan en qué momento fue que te diste cuenta que ya eras un cuentacuentos, yo la verdad, hago una pequeña pausa aquí, yo la verdad simplemente me considero un cuentacuentos, lo digo con mucho respeto, y el ser narrador oral yo ya lo veo como en otro nivel, ¿no? Porque yo veo lo que hacen los maestros, todos aquellos de quienes he aprendido también un poquito en festivales, en cursos, talleres en línea, etcétera, o leyéndolos. La verdad es que para ser narrador oral es, híjole, muchos años, ¿no? Sobre todo de experiencia, de conocer bien las tablas, porque pues una cosa es actuar, ¿no? En una obra de teatro y otra cosa es narrar cuentos. Entonces, estoy también en esa evolución, digamos, ¿no? Yo hago con mucho gusto lo que me apasiona y trato también de ponerle mi sello personal, ¿no? A mis espectáculos, y también a los cuentos, ¿no? Hay un momento en el que haces clic con ellos y te enamoras de esos cuentos y les puedes sacar mucho, mucho jugo, ¿no? Para mí eso es ponerle el sello a tu trabajo. Y pues, ya, aquí seguimos. Y ese ha sido brevemente el recorrido. Entonces, tu formación ha sido, digamos, autodidacta, ¿no? De alguna forma. Sí, de muy pequeño, siempre después de las clases, mis papás siempre me metieron a todos los talleres de artes escénicas. Entonces, ya después, es decir, todo el tiempo estuve estudiando y después decidí entrar a estudiar gestión cultural para tratar como de impactar, ¿no? Mejor, positivamente o mayor número de personas. Entonces, ese lado me interesó mucho también, ¿no? Como, pues porque es como una utopía en este momento, creo que para muchos artistas, ¿no? El vivir bien de hacer arte, ¿no? Ya. Oye, dime una cosa, si no mal recuerdo, si no estoy equivocada o corrígeme, tu papá también se dedica a las artes escénicas y de ahí también Sí, así es. seguro lo Mi traes en la papá sangre. maneja la figura del payaso. También estuvo mucho tiempo en el Programa Nacional de Lectura y Escritura. Es decir, que también llevaba estos libros de fomento a la lectura a las diferentes escuelas y también representaban cuentos, poemas,
y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho acompañarlo también al trabajo porque había siempre muchos libros ahí. Entonces, siempre también he estado muy acercado a los maestros. Entonces, tiene una muy buena relación con el sistema educativo. Y creo que esto de la narración oral es, o se forma como un buen triángulo ahí con la educación y la lectura, ¿no? Creo que hacen un buen trinomio, o es muy común de pronto encontrarlo así entre muchos de nosotros, ¿no? Digo, finalmente tenemos que leer si queremos contar, ¿no? Sí. Por supuesto, también podemos contar las anécdotas que escuchamos de otros o nuestras propias anécdotas, pero finalmente la lectura es un tesoro muy importante para nosotros los narradores. ¿Cómo ha sido tu andar en eso de la promoción de la lectura? ¿Lo has hecho conscientemente? ¿Ha sido casualidad? ¿O cómo se ha dado el fomento a la lectura en tu andar? Tienes toda la razón. Como narradores nos vemos obligados a leer, ¿no? Y también a escuchar, a estar muy atentos. Creo en estos días que la lectura ha cambiado muchísimo. Ya no le podemos obligar a los niños a querer a los libros físicos, que obviamente son preciosos, pero en este momento creo que la tecnología ha avanzado tanto que, seamos sinceros, hay muchos libros que leemos virtualmente, ¿no? Que tenemos en ebooks, que tenemos incluso en nuestros dispositivos, en donde ya están precargados los libros. Entonces creo que un poco la lectura va para allá, pero los narradores también creo que podemos leer de otras muchas maneras. Yo apenas con el maestro Alfonso Oregel le comentaba que lo que más se me dificultaba era dibujar con las palabras. Entonces, creo que cuando damos al público lo que está realmente en el texto o lo que quiere dar a entender el autor, lo leemos, lo trasladamos a nosotros, lo imaginamos cómo lo vamos a contar y con la ayuda de nuestro cuerpo y nuestra voz le transmitimos ese mensaje al público. Ahí se cumple algo muy especial, ¿no? Es cuando también el cuento hace clic con el público. Entonces, de esa manera creo que también podemos leer, metaforiza un poco como la mamá pájaro tiene que triturar la comida para dárselo a los pequeños pollitos, ¿no? Creo que es más o menos algo así. Y lo veo con mis hijos, ¿no? Creo que algo así trato de hacer con la lectura. Es por eso que digo que podemos leer de muchas otras maneras, no solamente las letras y decodificar lo que viene en las páginas, sino también siendo observador. Ahora bien, voy a otra cosa. ¿Los cuentacuentos realmente fomentan la lectura? Alguna vez una dueña de una librería muy escéptica me preguntaba: oye, Roy, ¿y realmente tú tienes datos específicos de que con tu espectáculo de cuentacuentos los niños van a leer? No, la verdad es que no lo tengo. Y por eso te lo decía desde un principio. Si se pega por ahí que se enamoren de la lectura, adelante, qué mejor. Pero en realidad y yo no me quiero preocupar por otras cosas, ¿no? Por si soy narrador, por si no soy narrador, por saber qué soy. Quiero hacer lo que más amo. Y es contar cuentos. Entonces, lo que yo hago es contar cuentos y no estoy preocupado en este momento si estoy ayudando, contribuyendo a la educación. No, la verdad es que no. Suena también como muy romántico, ¿no? Pero yo sé que un cambio por ahí en algún niño en el futuro sí habrá. Cuando los niños se acuerdan de mí, cuando voy por la calle y me saludan o me piden una foto, es una sensación increíble, ¿no? Ahí es cuando dices, no sé si realmente esté contribuyendo a algo,
a lo mejor lo sabré en un futuro, porque compartir con los niños es la labor más tardada, ¿no? En ese momento que te vieron, va a ser un recuerdo para ellos, pero si ese recuerdo perdura y perdura, como a los 15, 18 años, cuando te digan, oiga, yo a usted lo vi en tal y tal y tal, o yo por usted, a lo mejor y me interesó el libro de Ramón Preocupó, ¿no? Que veo ahí atrás de Anthony Brown, porque usted lo contó de esta manera, a mí me gustó tanto que lo busqué, ¿no? Y después de ahí se detonó otra cosa, que me encantaron tanto los dibujos, que me volví eh, ilustrador, no sé, algo así, ¿no? Es ahí cuando ya nos daremos cuenta. Pero mientras tanto, repito, seguimos haciendo lo que yo más amo en esta vida y de lo que más me he enamorado. Sí es importante, bueno, es sí interesante saber y conocer esto porque finalmente, bueno, hay quienes sí lo utilizamos para el fomento de la lectura, que yo podría comentarte que en alguna ocasión una charla que estaba dando la maestra Marcela Romero, y se hablaba acerca de, bueno, pero es que justo lo que dices, ¿no? El cuentacuentos no dice tal cual lo que viene escrito en el libro y bla, bla, bla. Y alguien por ahí decía, sí, es mi versión de lo que yo leí, como yo lo observé, me lo apropié y lo quiero contar. Pero a partir de ahí, contaba esta persona que de pronto llegó una niña y que le dijo, es que lo que tú contaste no es lo que viene en el libro. Y dijo, bueno, sí, es cierto eso, no lo conté con las mismas palabras del libro, pero eso ya hizo que tú te fueras al libro a verificar si mi versión es idéntica a la del libro o no, ¿no? Entonces creo que sí, ciertamente muchas veces no, hay quienes lo hacemos a propósito con ese fin y hay veces que no, que puede ser solamente el de divertir o el de llevar un pedacito de alegría, un momento de felicidad, pero con eso no sabemos también todo lo que podemos estar moviendo en cada uno de los que nos están escuchando, y no solamente creo que de los niños, sino también de los papás. Me ha tocado estar en librerías que hasta los vendedores están más atentos al cuento que a quien les está consultando acerca de un libro, ¿no? Entonces no sabes qué tanto podemos tocar con las palabras a los que están pasando por donde estamos contando, ¿no? Y bueno, Claro. dices que obvio tú lo que haces es lo que más te gusta, contar, pero ¿por qué cuenta Roy? Qué es lo que quiere contar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve para contar? Una, mis hijos. Dos, he descubierto que el contar cuentos tiene un lenguaje especial, tiene una manera especial de comunicarte con el público. Por ejemplo, la música, cuando tú vas a un concierto, está, sí, los diferentes instrumentos y el que canta, ¿no? Pero pongámoslo, comparémoslo con un espectáculo de cuentacuentos. A lo mejor no está toda la música y está solamente el que canta, ¿no? Pero tiene una cierta armonía, aunque sea a capela, ¿no? Entonces, la gente se enamora de esa canción y la puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, y hay gente que no se cansa, se puede trabar un rato con esa canción, ¿no? Una semana, traerla en la cabeza 15 días. Pero ¿qué pasa con el cuentacuentos? Cuando tú le cuentas una historia a un niño, a un grupo de niños, perdón, puede ser que te digan, quiero escuchar ese cuento una y otra y otra y otra vez, depende también de en qué edad, ¿no? O puede ser
por ejemplo, los grandes que te digan, no, ese cuento ya lo escuché, ¿no? Y le pueden perder un poco de interés. ¿Por qué sucede eso? Me he dado cuenta que todos los cuentos deben tener como una armonía, como una musicalidad. Esta pequeña introducción para decir esto, ¿no? Creo que los cuentos también se podrían medir con metrónomo. Obviamente, no todo el tiempo en la misma velocidad, pero sí cambia. Yo creo que debe de haber esos ritmos en los cuentos para atrapar al público. Estoy hablando de un espectáculo, ¿no? De una función que te han contratado en un complejo cultural, en una escuela. Creo que es un poquito diferente la dinámica que puede llevar, por ejemplo, un ritual, una ceremonia de leyendas que hablan acerca de la naturaleza de tal o cual región, ¿no? Es una dinámica diferente. Pero esa musicalidad, digamos, de los cuentos es también lo que me interesa mucho explorar. Se me hace muy, como todo un reto, ¿no? A mí como persona, y que me quiero dedicar a esto hasta que el de arriba me preste vida, me gustaría contar en diferentes ritmos, ¿no? Podría decir así. Y también con los objetos, me gusta mucho el poder animar, el poder complementar los cuentos de otra manera. La verdad es que no sé cómo llamarle tampoco, pero me gusta también jugar con las poesías visuales, ¿no? Digamos de alguna manera. Entonces, el poder darle vida a unos objetos que se nos pueden parecer insignificantes dentro de una historia, también le da otro giro. Eso también me interesa mucho, porque a veces es complicado cuando estás contando una historia y, por ejemplo, tienes un objeto que no has trabajado bien o que no está bien animado, bien personificado, se puede, ¿no? Que hasta no esté hablando y esté moviendo la boca, algo así, y se confunde uno también. Entonces hay que ser muy precisos, ¿no? En eso, y eso me interesa mucho. También es como una coreografía, digámosle así. Y por eso cuento, porque me hace muy feliz, porque de esto he descubierto que puedo inspirar a otros y también llevar en alto el nombre de Tlaxcala. Le trato de poner por ahí algunas cosillas a mi trabajo que hablan sobre el lugar de donde vengo y también de lo que yo he visto, ¿no? Mis papás manejando la figura del payaso durante mucho tiempo, con los libros, con el teatro infantil, con las canciones, con la magia, con los malabares, con todas esas cosas. Entonces, desde ahí cuento yo también, ¿no? Desde todo lo que vi desde pequeño, todo lo que he pasado y ahora veo con mis hijos. Súper interesante. Creo que los hijos también de pronto nos mueven hacia esos lugares, ¿no? Digo, aunque de pronto crezcan, yo ya tengo uno enorme, pero es querer seguir compartiendo, porque vimos los efectos que tienen en nuestros hijos o los sobrinos o todos los pequeños que han estado cerca de una u otra forma de nuestras historias, ¿no? Y bueno, pues si es lo que más te gusta, entonces quisiéramos que entre contadas nos regalaras un primer cuento, porque queremos mucho. Ay, bueno, no, vamos a ver cuántos te podemos sacar. Pero, ¿qué tal si nos regalas un primer cuento? Venga, bueno, pues para eso estamos, con mucho gusto. Damas y caballeros, niñas y niños, su atención, por favor. Esta es tercera llamada, y comenzamos. Esta historia se llama Valentín se parece a, de Graciela Montes. Seguramente a ustedes alguna vez les han dicho,
Niño, ¿cómo te pareces a tu papá? O niña, eres igualita a tu abuela. Ah, tienes toda la cara de tu mamá. Míralo, igual a tu papá, igualito en los ojos. A mí la verdad es que sí me han dicho alguna que otra vez eso, pero enseguida viene a mi mente, yo soy único. Lo mismo le pasó a Valentín. Él es un chico como cualquiera de estos años, con problemas como los que tienen todos. Pero los problemas de Valentín comenzaron desde que era muy pequeño. Se los voy a presentar. Traigo aquí una foto. Es él. Él es Valentín. Como pueden ver, tiene una sudadera color naranja. Tiene sus pantalones de mezclilla, que son de color azul. Y unos tenis que brillan en la oscuridad. Esos como me gustan. Como pueden ver, Valentín se parece a... Un momento. Aquí no podemos ver a quién se parece. Está al revés esta imagen. Permítanme voltearla. 1, 2, 3. Tampoco funcionó, ¿verdad? Disculpa, Azu, disculpa. Mira, te voy a decir la verdad. Es que en esta imagen no pudieron dibujarle el rostro, porque si lo hubiesen dibujado aquí, ahorita, en este momento, pues algunos empezarían luego con que se parece a, otros dirían, no, se parece a, y así sería casi imposible que nos pusiéramos de acuerdo para continuar con esta historia, ¿cierto? Así es que, bueno, iba en que todo comenzó cuando él nació. Imagínense el hospital, la clínica, todo en silencio, mientras que Valentín trata de dormir. Papá y mamá muy contentos. En ese momento la tranquilidad se rompe y entra la abuelita Luisa diciendo así: ¡ay, pero qué bonito niño! Miren, es igualito a mi hermano Alberto. Véanle la barbita partida. Pero la tía Eduviges no estaba dispuesta a aceptar esa opinión. No, para nada. Se parece a mi hija Pamela. Véanle los ojos grandes, el cabello negro y brillante. Es igual a Pamela. ¡Shh! Se llama Valentín y es único. No se parece a nadie, dijeron papá y mamá. ¡Shh! Otra vez, todo en silencio. Y a lo lejos se escucha la voz del tío que siempre grita para todo. ¡Ay, no! Entra gritando: ¿dónde está el nuevo integrante de la familia? No te lo vamos a presentar a ti, tío, porque siempre estás gritando y vas a espantar al niño. No, 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 se los prometo que no. ¿Seguro? Seguro. Onta, bebé. Aquí está. ¿Es como si lo espantaste? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay! ¿Te parece? A mi hija Pamela. La barbita es igual a mi hermano Alberto. Que se llama Valentín. Pero nadie lograba escuchar a papá y a mamá porque todos estaban discutiendo acaloradamente acerca de a quién se parecía el chico. Y opinaba hasta la mascota de la familia, que estaba esperando emocionado en la puerta. Anda, las desdichas de Valentín. Con el correr del tiempo se notaba que las cosas fueron empeorando. No solamente opinaba su familia, no, ahora opinaban todos los que estaban en la calle. Los que repartían el correo, los que ponían los azulejos, los que construían casas y los vigilantes. Le decían a Valentín: oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Como 2 gotas de agua. ¿2 gotas de agua? Qué raro hablan los adultos. Pasó el tiempo y Valentín creció un poco más. Cierta ocasión,
que iba corriendo muy emocionado, se tropezó con la portera del edificio en donde vivía. Siempre estaba distraída. ¡Ay! Niño, ¿quién eres tú? Volteó y se maravilló con Valentín, que enseguida le sacó el parecido. Ya sé quién es tu mamá. Tienes toda la cara de tu mami. Valentín tocándose el rostro. Pero si yo traigo mi cara, mi mamá tiene la suya. Adiós, señora. ¿Qué comentarios tan raros hacen los adultos, verdad? Valentín creció un poco más y cada vez que pasaba por el kiosco donde vendían periódicos y revistas, el amable kiosquero siempre le decía: ¿qué pasó, campeón? ¿No vas a llevar tus noticias? Oye, ¿y tu papá? Hola, señor, ¿cómo se le parece a usted? Oiga, en lugar de esposa, usted tiene fotocopiadora, ¿verdad? Lleve sus noticias. Adiós, Valentín. Papá, ¿por qué dijo eso? A veces las personas adultas quieren hacer bromas de esta manera. No te preocupes, tú eres único. Gracias, papá. Pasó el tiempo y Valentín creció un poco más. Se volvió aficionado al fútbol. Imagínense el ambiente en las tribunas. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campeón! Valentín en los hombros de su papá. Al lado, Iván, un amigo de hace muchos años. Oye, ¿cómo se parece Valentín a tu hermana, eh? Sí, cada día que pasa se parece un poco más. Pero el señor que estaba en la fila de atrás, ahí mismo en el partido, no estaba dispuesto a aceptar el parecido. Dijo: no, a quien se parece es al ministro de Economía. Aunque era la primera vez que lo había visto en su vida. La señora que estaba vendiendo banderines dijo: a quien soy del cine mudo. Les un bigote, un bastón, tirantes. Papá, diles que yo no me parezco a nadie. Y todos comenzaron a gritar: no, se parece a mi dentista, se parece a mí, se parece a mi amigo, el que volvió de África. La gente ya no sabía ni qué inventar, pero todo empeoró cuando empezaron a sacar el tiempo, las orejotas de Doom, con los que vertían sus opiniones. No, nunca se metía en peleas, pero pasaba un muy mal rato. Su papá se tuvo que quitar la camisa, le cubrió el rostro y solo así pudieron salir del estadio, porque todos estaban gritando: se parece tal, se parece a mí, se parece a Juanito, se parece a Merengarit. Y pobre de Valentín, ese día llegó a muy triste y se miró frente al espejo. Se le ocurrió una idea. Agarró los ojos, las cejas, el cabello, su sudadera favorita, y después le enseñó el dibujo a su mamá. Mamá, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece esa? No sé, pregúntale a papá. Papá, ¿a quién se parece? Fácil, a... No sé, dime tú, ¿quién es? Escribió con letras grandes: Valentín. Al día siguiente le sacó 3,325 copias a ese dibujo y fue por toda la ciudad, pegando su cara en los postes de luz, en los árboles de la plaza, en los cuellos de las estatuas, entre las hojas de los periódicos, en la cesta de los panes, en los elevadores, en los buzones, en todos lados, hasta en los papeles que envolvían los tamales. Y también dicen algunos que había
en las espaldas de los perros callejeros, sí, en sus lomos, así, tenían atadas las caras de Valentín. Inundaron la ciudad, las caras de Valentín, había en todos lados. Algunos pensaban, esto es una campaña política, ha de ser obra de los adversarios. O a lo mejor es que los extraterrestres quieren contactar con nosotros. O a lo mejor es una campaña publicitaria. Pero Valentín, en su casa, viendo a todos confundidos, esperando solo un poquito. De pronto Valentín sacó a su perro a pasear. Nadie se daba cuenta todavía de quién era, pero estamos seguros de algo. Valentín había realizado una hazaña como nunca. Nadie antes lo había hecho. De pronto, una niña voltea a ver a Valentín. Dice, un momento, yo he visto a ese niño, es famoso. Vengan todos, vengan. Se acercaron unos caballeros que estaban jugando al ajedrez, unos niños que estaban jugando a la pelota. Miles se asomaron en las ventanas de sus balcones y todos decían, ¡hey! ¡Un autógrafo! ¡Una foto! ¡Yo conozco a ese niño! Una muchedumbre se empezó a acercar. Todos empezaron a rodear a Valentín, sacándole fotos, tratando de acercarse, diciendo, yo conozco a ese niño, se ve que tiene una personalidad única, va a ser mi amigo. No, 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 va a ser mi amigo, ya lo verás. ¡Hey, niño, ven, ¿quieres ser mi amigo? Yo solo tengo compañeros y camaradas únicos. Ah, sí, toma Valentín la palabra. Pues hace algunos días me confundían hasta con personajes de caricaturas. Ya no se les va a olvidar mi rostro nunca más, ¿verdad? Yo he hecho una hazaña ya. ¿Ustedes qué hazaña van a hacer? Adiós. Recuerden que somos únicos e irrepetibles. Cuídense, ámense, quiéranse y con permiso. Y Valentín se fue con su mascota, se perdió entre los grandes edificios de la ciudad. No, pues sí, ¿verdad? Tiene razón ese niño. Y así termina esta historia, que a mí en lo personal me deja por lo menos que, aunque haya personas que tengamos un parecido físico, aunque haya gemelos, trillizos, recuerden que cada uno es único y con un propio sello. Ni siquiera los adelantos tecnológicos más avanzados pueden igualar tus talentos y tus capacidades. Y ahora sí, este cuento, Valentín se parece a, llegó a su fin. Colorado colorín, este cuento ha llegado a su fin. ¡Bravo! Ay, está muy lindo ese cuento, no lo conocía. Súper lindo. Y qué importante, ¿no? El saber que podemos hacer muchas cosas igual que los demás, pero cada quien le imprime su sello propio, ¿no? Digo, sería muy contaminante que en estos tiempos imprimimos millones de nuestros dibujos y los repartimos por la ciudad. Imagínate cuánta basura sería, pero solamente es una metáfora de que todos podemos cumplir hazañas solo siendo constantes. Claro. Y sabiendo también, ¿no? Sabiendo hacia dónde, lo que quieres lograr, pues, ¿no? Lo que quieres lograr. Sí, es cierto. Oye, y en esta, justo en este transitar por la narración oral, seguramente tú has visto, bueno, y que cuentas, ¿no? Que desde pequeñito estabas muy cerca a las artes escénicas y al contar cuentos, aunque tal vez no lo conocías con ese nombre no sé si de cuentacuentos o de narración oral, que por ahí dice el profesor Marconio que todo es lo mismo. ¿Tú cómo has visto esta evolución desde que tú has entrado a este mundo hasta el día de hoy? ¿Crees que hay más espacios para los narradores orales, para los cuentacuentos? ¿Crees que se han cerrado esos espacios? ¿Crees que hay apoyos? ¿Crees que se han limitado esos apoyos? La difusión
la difusión hacia la narración oral, los cuentacuentos. Tú, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido este acercamiento y esta evolución que has visto en la narración oral, la cuentería, los cuentacuentos? Sí, solo quisiera hacer un paréntesis chiquitito. Fíjate que yo también cuando era pequeño hacía mis obras de títeres en la casa, y entonces ponía mis sillitas, una tela, y hacía mis títeres, y hacía mis boletos, vendía palomitas, y entonces invitaba a mi papá y a mi mamá. Y entonces eran muy sencillas mis obras, ¿no? Salía un personaje y decía, hola amigos, ¿han visto a mi otro amigo? No, respondía el público, muy emocionado, expectativo. Bueno, voy a buscarlo, adiós, y se iba. Y salía el otro amigo, hola, ¿han visto a mi amigo? No, y entonces otra vez, entonces así los tenía, ¿no? Bueno, es una pequeña anécdota que también comparto con mucho cariño, porque yo conocí también esto como un juego, ¿no? Creo que a veces uno busca ser tan perfeccionista, saber mucho de teoría, que a veces como que también nos limita un poco al contar cuentos, ¿no? A veces se nos olvida un poquito que es jugar, ¿no? También es divertirse. Que claro, que como todo juego tiene reglas, ¿no? Por supuesto, reglas básicas que hay que respetar, pero es eso, ¿no? Divertirnos, que nunca se pierda esa sensación orgánica de contar cuentos. Y bueno, dicho esto, ahora cómo veo la evolución de la escena actual. Yo la veo muy bien. Definitivamente, yo cuando comencé en todo esto, no me imaginaba que había tantos narradores, tantas narradoras y tan buenos. La verdad es que cuando yo me fueron haciendo el favor de invitarme a festivales y a funciones, yo seguía como también en esta tónica, ¿no? De hacer un espectáculo que me gusta a mí, que sea feliz, que pueda llegar a los niños, pero de pronto tanta teoría también puede ser agobiante, ¿no? Yo me he dado cuenta que cada uno tiene una forma muy peculiar de ser, que el ser cuentacuentos de por sí va a ser un camino muy solitario, pero que eso está bien, porque así puedes darle tu propia personalidad a tu trabajo. Viendo a otros, sí, puedes crecer mucho, pero eso solamente te ayuda a consolidar tu propia personalidad como cuentacuentos. Yo aprendo mucho de otros, viendo, escuchando, leyendo, y también he visto quizá una transformación de la narración debido a la pandemia. Leía un artículo brevemente que a grandes rasgos decía así: la narración oral no puede ser virtual porque necesita del trinomio y va contando, ¿no? Entonces, al estar contando cuentos, el cuento se construye también con la reacción que hace el público, con los elementos que te da, con lo que sucede en ese momento en la atmósfera del cuento. Entonces, así también puedes ir construyendo la historia. Pero virtualmente eso no se puede. Tenemos 50 niños en la reunión y tienen sus micrófonos prendidos y eso se vuelve una bola de ruido, y la maestra diciendo, por favor, apaguen sus micrófonos todos, y está la que entra en ese momento. Y entonces, sí, estoy un poco de acuerdo. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, pero el arte, así como el agua, siempre encuentra una salida, una respuesta. No, sabemos que no es lo ideal, pero en este momento no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Escuchaba a otro gran maestro que yo admiro muchísimo, mexicano, gran narrador. Decía algo así como:
los que cuentan cuentos o los que están haciendo, transportando su trabajo a la virtualidad, simplemente tienen una necesidad de exponerse, una necesidad de que los vean, y eso está mal. Yo entendí más o menos algo así. Pero es que también las necesidades nos han orillado a esto. Repito, no se está destruyendo nada, sino por un momento se está transformando. Sí, en algunos lugares estamos regresando a las actividades presenciales y eso pues es maravilloso, ¿no? Hay precisamente algo que, la virtualidad, ¿no? Pero sí también podemos explorar en otras posibilidades, que si en los fondos virtuales, que si en algún, por ejemplo, truco de magia o en las escalas, ¿no? Por ejemplo, los lentes no se ven del mismo tamaño aquí, que si ponemos una ardilla, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, pues también es lo que yo agradezco, que la verdad aprendí en la práctica, contando los cuentos, porque no hay mejor manera, pero también me metí a un montón de cursos. En esta pandemia tomé todos los que más pude, y también ahí como que descubrí otras cosas, un respiro. Yo estaba muy deprimido cuando empezó todo, sí, me puse a llorar, la verdad, muchas veces, pero ya ahorita como que una vez aceptándolo, adaptándolo y buscándole la forma, pues sí, todo se puede, ¿no? Aunque definitivamente cuesta un poquito más, pero esto nos va a dejar una gran lección, ¿no? De cómo podemos seguir trabajando, de buscar nuevos caminos. Por ejemplo, estas entrevistas también, que yo te agradezco mucho el espacio, y yo también admiro, por ejemplo, tu capacidad, ¿no, Azu? Tu tenacidad, de que vamos a hacer entrevistas y vamos a llevarle también, pues ese también es un aprendizaje para todos, ¿no? Cuando estamos compartiendo también a nosotros mismos, nos estamos enseñando un poco, ¿no? Entonces, son estas posibilidades que, como narradores, no solo los cuentos, también nos pueden regalar. Y yo veo como los espacios, pues fíjate que, ¿cómo podría decir? Mejor, yo creo que mejor, ¿no? Hay una mayor difusión de los cuentacuentos. Sin embargo, creo que todavía faltan muchas cosas. Me voy a cosas un poquito más pesadas, ¿no? Lo que te comentaba hace un rato, de que podamos acceder a seguridad social, a un crédito Infonavit, contando cuentos, ¿no? O promocionando la lectura. Yo creo que sí va a llegar ese momento, y cuando llegue ese momento podríamos decir, se logró y está bien todo. Bueno, obviamente que no es lo único. Muchas más bibliotecas, mucho más acervo, apoyo a ilustradores, a apoyos a los libros de primera infancia, etcétera. No solamente eso es lo único que va, como varita mágica, a solucionar todo el problema, ¿no? Pero sí sería un cúmulo de situaciones que todavía hacen falta en nuestro gremio, pero que yo creo que poco a poco y con organización, así como la red que organizan, la red de narradoras, cosas así son las que van a exigirle a las instituciones que aquí estamos, ¿no? Nos van a ver. Visibilizar, ¿no? Efectivamente. Fíjate que yo creo que justo lo que dijiste al inicio, el ver esto como un juego, no sé si por ahí vaya, que de pronto hay mucha gente que, no sé si a ti te ha pasado, que te dicen, bueno, sí, pero ¿a qué te dedicas? O sea, sí, cuentas, pero ¿de qué vives, no? Pues de eso vivo. Entonces de pronto es como, pues juegas y te diviertes y puede ser como un hobby, pero pareciera que no es un trabajo formal, pareciera que, y no sé si por eso también algunas instituciones o personas no den como ese valor, o cuando tú dices el precio
de tu espectáculo, de pronto se pueden pensar que es muy caro, ¿no? Que no lo mereces porque pues eres entretenimiento y vas a ir a jugar un rato. Entonces creo que sí es importante también el que cada uno de nosotros como narradores aprendamos a valorar nuestro trabajo, a darle un precio, a no bajarnos de ese precio, a saber y hacerle ver a los demás que se necesita una formación, que lleva un tiempo, que no es ay, bueno, se me ocurrió ahorita, les voy a contar esta historia y que salga de tu inventiva, que sí, o sea, hay quienes también son muy, muy hábiles, muy diestros, pero porque también ya hay todo un recorrido atrás, no es nada más porque amanecieron ese día y te voy a contar y ya, ¿no? Sino hay todo un trabajo atrás que puede ser una educación o una forma de irte preparando formal, ya sea en talleres, con los grandes o no tan grandes maestros, porque también creo que hoy en día hay muchos jóvenes como tú, como, no, bueno, yo ya te llevo unos poquitos años más, pero de eso no vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero hay mucha gente joven que no porque esté joven no esté preparada, que no porque no haya tomado cursos con los grandes maestros no está preparado. En lo personal yo veo contigo ahora todo tu andar y digo, bueno, tiene otra formación, lo trae prácticamente en las venas, y se nota en la calidad del trabajo, de los espectáculos. Lo que bien decía, sí es un juego, pero hay reglas y hay que respetarlas, ¿no? Entonces creo, no sé si por ahí vaya el que de pronto no reconozcan o no valoren el trabajo que hay atrás de todo esto, pero bueno, también un poquito es el propósito de estas entrevistas, pues para que se vea que no estamos hechos al aire, ¿no? Mira, qué buena reflexión, Azu, y yo hace algunos días también lo pensaba. Eh, es, creo firmemente que estoy hecho para contar cuentos. Sin mentirte, yo creo que vine a esta vida precisamente para eso, que esta es mi misión en este plano terrenal, porque, porque tengo una gran capacidad para fotografiar los cuentos en mi memoria, y cada vez que lo cuento ya es también como algo automático, salen las imágenes en mi cerebro, es como mi guión, y creo que mi voz también está hecha para eso. Obviamente pues es también irle entrenando un poco, ¿no? Ir explorando tus voces, ¿no? Tus onomatopeyas. Creo también que siempre que cuento cuentos trato de colocar en los lugares en mi cuerpo, ¿no? Si estamos hablando de una casa, la imagino en mi cabeza. Si estamos hablando de un bosque, me imagino que traza mi cuerpo, ¿no? Y creo, no sé si algún otro compañero también lo imagine así, pero contamos con todo el cuento, ¿no? Contamos con todo el cuerpo, con los ojos, con las orejas, incluso hasta lo que no habla. Por ejemplo, la ropa emite algún sonido, quise decir, incluso eso habla también, ¿no? Todo nuestro cuerpo habla. Por más mínimo que sea ese movimiento, puede comunicar también. Los silencios también hablan. Y yo creo firmemente que mi cuerpo está hecho para eso. Dios me puso en este cuerpo que está creado de cuentos. Y creo que hay muchos que nacen o que desde chiquitos, como tú lo comentabas, ¿no? Desde pequeños, organizar y poner las butacas, y me sentí muy identificada contigo, también lo hacía de pequeña, ¿no? Y hay otros que de pronto dicen, no, yo eso jamás, ¿no? Y cuando
lo estudian o van aprendiendo poco a poco, van llevando a la guía de un profesor, se descubren que también y que lo pueden hacer muy bien, ¿no? Entonces, digo, creo que además es algo un tanto inherente al ser humano, pues, la oralidad, y es algo de años y años y años. Dicen por ahí que hay otra profesión que es la más antigua del mundo. Yo creo que ahí se van peleando la oralidad de aquella, ¿no? Entonces, Eso está muy buena, ¿eh? no lo sé, ¿no? Yo creo que, pues es que antes de la escritura y antes de, incluso yo creo que, no sé si de la música, está la oralidad, ¿no? Entonces, pero me parece sorprendente que, por ejemplo, te decía yo que hay como un trinomio entre esto del fomento, la promoción de la lectura, la educación, los maestros y los narradores orales. Muchos maestros son narradores orales o muchos narradores orales nos volvemos maestros. Pero hace poco veía yo una entrevista a un compañero narrador oral que lo hacía, él es pedagogo y que se lo hacían desde compañeros pedagogos y que decían que en su vida sabían que era esto de los cuentacuentos y de la narración oral hasta que conocieron a él y vieron lo que trabajaba. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿cómo has visto estos espacios, si se abren o no? Porque hay mucha gente que de pronto dice, ¿cómo que eres cuentacuentos? ¿Qué es eso? Y es increíble saber y ver, y lo que tú decías ahorita, ¿no? En la pandemia de pronto seguramente te pasó, lo he escuchado de muchos compañeros narradores, que de pronto abrías el Facebook y todo mundo contando cuentos. Porque nuestro círculo, nuestras amistades son narradores y ahí se va haciendo toda esa red, ¿no? Y de pronto decías, ya, basta de tanto contar cuentos. Y que de pronto pasando todo un año de pandemia, yo escuche o se escuche que hay gente que aún no sabe qué son los cuentacuentos. Quiere decir que hay gente que todavía le falta, o hay espacios donde todavía tendríamos que ir indagando, pero que afortunadamente, como también lo comentas, todo esto que se haya volcado en las redes ha hecho que lleguen hacia esas otras personas. ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, sí, toda la razón. Creo que aún falta mucho por aperturar al público más en general, porque sí tienes razón. Hace un tiempo, si abrías el Facebook y el feed, era todo de cuentos, de cuentos. Se volcó, ¿no? Un poco todo hacia esa virtualidad y pues claro, es una olla express también, ¿no? Va a salir por algún lado. Ahora, ¿sabes qué creo que también sucede en algunos casos? Por ejemplo, yo lo veo aquí en Tlaxcala, que es su casa de todos, de todas, donde lo recibimos con los cuentos abiertos. Pasa por ahí, por ejemplo, en programas de fomento a la lectura, de los moderadores, de rincones, de los paralibros, ¿no? Que había en un momento, que de eso pues ya no queda mucho, creo. Que era el mismo círculo siempre, ¿no? El público está cautivo, los talleristas van circulando, cumpliendo ciclos de trabajo y se meten a una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces el no aceptar, digamos, como alguien que sea fuera de ese círculo, yo creo que también es algo que ha faltado, ¿no? En las instituciones, salas de lectura, librerías. Sí, sabemos que un espectáculo de cuentacuentos no va a resolver el problema de que por qué los niños no leen, no, definitivamente. El chiste pues es acercarle los libros, ¿no? Seducirlos de una manera divertida, entretenida hacia ellos. Pero creo que también la pandemia ha afectado mucho esto, ¿no? Y las ideas y las iniciativas que se tienen de llegar a los niños, pues porque es más fácil ir a las escuelas, ¿no? Montar bibliotecas móviles, visitecas,
bibliobuses, ¿no? Ya en el caso mejor. Em, entonces, también eso ha frenado un poco. Creo que también por ideas de administraciones ha, ha limitado un poco los acervos. Hoy nos vamos a concentrar simplemente en literatura juvenil y en estos títulos, ¿no? Y entonces, digamos como que el recurso se centraliza un poco en las ideas que tienen las cabezas administradoras y el invitar a los niños se me hace la mejor inversión, pero sin duda sí la más tardada. Pero yo creo que la más segura, ¿no? La más fiel, no te van a comprar un libro por parecer más inteligentes, sino porque a ellos les gusta, porque les nace. Son también el más exigente. Si no les gusta el libro, lo van a botar por ahí, no lo van a volver a leer. Me pasa con mis hijos, por ejemplo, que los libros que más les gustan son los que siempre andan por la sala, por el baño, por el carro, por el patio, por el jardín. Entonces, y hasta se lo saben, ¿no? Y lo cuentan mejor que yo. Entonces, eso me parece también muy, muy importante, fomentar en los niños, más que el fomento a la lectura, esa obligación, el amor por los libros, no más. Bueno, es una cuestión, híjole, que hay que trabajarle mucho. No creo que se necesite como mucho, mucho coco, porque bien lo decías, o lo comentamos en algún momento, si nos lo están obligando puede ser como ahí más bien una vacuna que se esté realizando, ¿no? Y desde la parte del juego, desde la parte del divertimento, pues puede ser más fácil llegar y sobre todo permitirles eso, que lo traigan por donde ellos quieran, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo muy importante de hacer si queremos perfilarnos también sobre esto hacia la fomento, promoción, acercamiento, amor a los libros, como queramos llamarle. Y bueno, ¿qué tal si entre contada y contada nos regalas otra historia, por favor? Va. Venga, venga. Pero yo para esto tengo que llamar a mi departamento de producción y maquillaje. ¡Producción y maquillaje! Listo, ahora sí. Gracias, muy amables. Gracias, señor director. Muchas gracias. Miren, aquí tengo unas orejas que son de un pequeño animal que seguramente pues ustedes conocen, que es un burro. No. Este es el que va a contar los cuentos. El del personaje que se disfrazó es un ratón. Se llama Eugenio. Aunque la verdad aquí entre nos siempre le dicen enojado. ¿Y cómo no estar enojado con la vida si todo el tiempo se tiene hambre? Sí, Eugenio pasaba días en la basura buscando algo que comer, pero ustedes saben que en la basura solamente hay corcholatas viejas, periódicos rotos, papeles sucios, tuercas oxidadas. Nada apetitoso para un ratón como Eugenio. De pronto, caminando cierto día, alzó la mirada y arriba de una lata vieja se encontraba delicioso, muy apestoso trozo de queso. Imagínense, este era un día de suerte para Eugenio. Uy, así apestosos como a él le gustaban. Lanzó una cuerda y empezó a escalar.
Llegó al queso y cuando lo vio no pudo evitar decirle palabras bonitas. Lo abrazó y le dijo: quesito mío, te he buscado toda la vida. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Lo pasó del otro lado. Quesito, te voy a comer. Tengo tanta hambre. Abrió su pequeña boca y cuando iba a dar la primera mordida, se dio cuenta que del otro lado, por esos clásicos hoyos que tienen todos los quesos, vio a otro ratón que enseguida salió a pelear y a defender lo que creía suyo. Por su manera de hablar, podemos deducir que vivía por allá en Tlaxcala, por allá en un lugar que se llama Apizaco, porque tenía un tono de voz muy peculiar. ¿Qué pasó, carnal? Ese queso es mío. Calmantes, montes, pájaros, cantantes, alicantes, pintos y elefantes blancos volando de flor en flor. No me trates de espantar, Panteón, que ese queso es mío. Y Eugenio, muy enojado: no, ese queso es mío, me costó mucho encontrarlo. No, ese queso es mío, Meroles. A lo lejos se escuchó la voz de una rata que decía así: calmados, muchachos, todo se puede arreglar con un poco de ingenio y sin violencia. Ese queso es mío, no, es mío. Ellos estaban a punto de llegar a la violencia. Se detuvieron cuando escucharon esa voz. ¿Quién ha dicho eso? Se presenta la rata vieja que no era planchadora. No. Esta es otra. Son compadres. Esta es una rata astuta. Solucionar problemas es su profesión. Sí, profesional en solucionar problemas. ¿Cómo es eso? Cuentacuentos. Dijo así: miren, esta es mi tarjeta y este es mi contrato. Calmados. ¿Qué pasa aquí? Ajá, ¿no saben de quién es el queso? ¿O quién se lo encontró? Ah, esto es más fácil de lo que pensé. Aquí una balanza. Partimos el queso a la mitad. Ponemos una mitad en esta parte, la otra mitad aquí, y así, todos felices. ¿Qué les parece? Oiga, esa es una muy buena idea. ¿Qué dices tú? Cámara, Rini, pivote, contratado, hijo. Y en ese momento la rata empezó a construir una balanza. Con un cuchillo afilado partió el queso. Los puso en sus respectivos lugares. Pero de lo que no se daban cuenta los ratones es que la rata, cuando cortaba el queso, un pedacito iba para su barriga. Así que de esta manera, las dos partes nunca eran iguales. De este lado le comía un poquito, de este lado le comía otro poquito, y su barriga se iba haciendo cada vez más grande y más grande. Ya casi termino, ¿eh? Permítame tantito. Los ratones se dieron cuenta. Oiga, nuestro queso ya está muy pequeño. Usted se lo está comiendo todo. Ahora, carnal, no te lo comas todo. Miren. Yo les puedo decir qué es lo que está pasando. Es una cuestión natural del sol. El queso se evapora. No. Tú te estás comiendo nuestro queso y así ya no requerimos de tus servicios. Vamos a romper este contrato. Ya no necesitamos tu tarjeta de presentación. Adiós. ¿Y qué se creyeron? ¿Que yo trabajo de a gratis? No, señores. Lo que sobra de este queso es mi pago. Sí, la rata estaba exigiendo su queso. Se lo puso como mochila. Agarró su patín del diablo y se perdió entre las montañas. Eugenio y su nuevo amigo se quedaron viendo, suspirando su desdicha.
¿Ya lo ves? Si no nos hubiéramos peleado desde el principio, nada de esto hubiera pasado. La rata exigiendo su pago se ha llevado el queso y ahora no tenemos nada que comer. Espérate tantito, compadre. Mira, una galleta. Y esta vez ya no pelearon por ver de quién era la galleta, quién se la comía. No, la partieron a la mitad. Y le supo a la galleta más rica de toda su roedora vida. Esto nos deja como lección que hablando se entienden todos, hablando se entiende la gente, y hablando se pueden entender hasta los ratones. 2 ratones, una rata y un queso, de Claudia Rueda. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bravo, bravo. Oye, quiero hacerte ya como las últimas preguntitas. Ahorita me surge la curiosidad de saber, bueno, nos has dicho que es contar cuentos es lo que más te gusta y es lo que más amas, pero en algún momento has contado o cuentas también dentro de tu repertorio, tienes cuentos también de temas, digamos, no muy felices, que sean tristes o temas, no sé si llamarlos difíciles, pero que no son muy comunes, temas, sí, y vaya, sabiendo que eres narrador para niños prácticamente, ¿no? O específicamente, que tomes algunos temas complicados, no sé si llamarlos así. Sí, definitivamente, pero ¿sabes qué creo que debe suceder para esos cuentos? Poner en alerta al público. Cuando cuento cuentos también normalmente siempre trato de calentarlos un poquito, ¿no? Al público, no entrar muy en frío, porque si no también puede ser quizá un poco agresivo para el público, ¿no? Entonces es de menos a más, de menos a más, ya que los tienes todos atentos, empezamos con los cuentos. Entra de mejor manera. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para contar cuentos escabrosos? Por ejemplo, hay cuentos, porque cuentos hay de todo, yo creo, de abuso sexual infantil. ¿Cómo podríamos contar esas historias? O cómo podemos contar, por ejemplo, en un cuento el problema de la trata, el problema de la guerra, el problema de la pornografía infantil. Yo creo que primero hay que brindarle algunas breves herramientas a los niños, hablo de niños, para prepararles para lo que van a ver. Ok, ya dicho esto, miren chicos, no sé, en alguna pequeña clase, los maestros son los mejores y los más indicados para esto. Miren chicos, hay esta problemática que en la actualidad es importante que ustedes conozcan, porque no les vamos a tampoco tapar la verdad a los niños. No les podemos decir que no existe una pandemia en estos momentos y les vamos a tapar las orejas cada vez que escuchen COVID, ¿no? No, es que no le digas al niño eso porque se espanta. Sí hay otra manera, mira, es simplemente una enfermedad y explicarlo de otra manera, y después vamos con la historia. Después de que vieron la historia, algo en algunos niños va a detonar. Oye, eso me está pasando a mí. Oye, yo sé de alguien que está pasando por esta situación, y entonces hay que encaminarlo, ¿no? Yo creo que son 3 pasos. Llevamos aquí ya, ¿no? El primero, presentarles el problema. Segundo, contárselos. Y tercero, contenerlo para este tipo de temas. Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente ahorita Detrás del muro, que habla de la historia de un niño que papá está en la cárcel. Brevemente, algo así como antes me acompañaba conmigo y mi hermanita, íbamos a la tienda. Para mí este tiempo sin él ha sido un pesar, y estoy seguro que para él también lo es. La historia, al parecer,
al principio es infantil totalmente, ¿no? Es muy bonita toda, como el cuento perfecto, ¿no? Y ya después en la última página te das cuenta que papá está detrás del muro, ¿no? Donde lo están vigilando los guardias y todo eso. Entonces, si no tenemos el cuidado y el tacto necesario para contar eso a infantes, pues imagínate, ¿no? Alguien que está viviendo eso, pues podría ser desastroso. Entonces, yo creo que para los grandes sí me puedo también meter a veces en temas políticos que a veces me gusta. En esos temas políticos, en el tema de la corrupción, en el tema de, este, bueno, en fin, ¿no? Ya con ellos sátira, la sátira también funciona, pero sí en los niños a veces cuando son temas más complicados que, por ejemplo, un divorcio, ¿no? De papá y mamá, eso ya lo podemos tratar de otra manera, ¿no? Un poquito más, este, más al aire, con más metáforas, con un poco más de juego también entre el público y el que está contando esta historia, ¿no? Por ejemplo, el libro de los cerdos de Anthony Brown, que nos habla sobre el cómo mamá siempre está trabajando en la casa y los pequeños y el papá no le ayuda y al final ya terminan entendiendo la lección. Bueno, eso sí, yo creo que tiene un tema también muy especial, pero creo que ese sí lo podemos contar y después detonar, ¿no? Ok, niños, ¿ustedes qué opinan? ¿Estuvo bien cómo trató el señor a mamá? Y ya lo puedes debatir con ellos y ya hay puntos de vista muy interesantes, ¿no? A su edad. Pero si llegamos y, órale, aquí está Valentín en la sombra del diablo, ¿no? Un cuento que nos habla también sobre abuso y trato de forzarlo también, puede ser un poco peligroso, ¿no? Para los niños. Yo creo que todas las historias se pueden contar, pero siempre y cuando tengan, que se envuelvan como un regalo, ¿no? La historia es un regalo como tal, pero ahora, ¿cómo te lo envuelvo? ¿No? Para que te llegue bonito y para que lo veas bonito y te den ganas de abrirlo. Ah, ok, esta historia me puede servir para esto, o ya aprendí que tengo que ayudar en la casa, en las labores, para el quehacer, no sé, algo así. Entonces, sí soy partidario de que todo se puede contar, pero con cuidado. Y creo que es súper importante algo que acabas de decir, que haya alguien, o sea, la historia no termina cuando llegamos al Colorado Colorín, esta historia llegó a su fin, ¿no? Sino hay un más allá, y habrá historias donde no necesitas trabajar ese más allá, donde ya cada quien se lleva su propia reflexión, lo trabaja, a cada quien le habló y le llegó donde tenía que llegar, pero habrá tal vez otras, como bien mencionas, que necesitan una contención o que necesitan tal vez hasta incluso a un especialista que explique y que pueda disipar las dudas que a los chicos les pueda provocar este tipo de temas, ¿no? Me parece muy interesante que bien planteas estos tres pasos, porque también el pre, como bien dices, ¿no? No puedo llegar y a dar la cachetada, el trancazo fuerte, porque no sabemos, y que seguramente muchas veces contamos o se usan este tipo de historias porque también, como bien lo mencionabas, ¿no? Los maestros lo están solicitando o es un grupo en particular que lo está pidiendo, ¿no? Sí, claro, porque todos los cuentos, agrego nada más rápidamente, pues tampoco todos nuestros cuentos pueden ser de animalitos del bosque, ¿no? También el cuentacuentos tiene una función y él es el encargado también de mostrar temas en perspectiva que a veces no podemos ver de otra manera, ¿no? Que incluso en los animalitos del bosque también se pueden llevar este tipo de temáticas, pero bueno, sí entiendo que te refieres a
de princesas y todo lo amoroso y bonito de la vida, ¿no? Pues bueno, Roy, para ya irnos despidiendo, me gustaría que nos contaras una pequeña anécdota significativa, chistosa, que te hizo, no sé, tal vez reflexionar, este, vaya algo, alguna anécdota. Sé que seguramente has de tener un montón, pero algo que digas, ay, esta me encantó, me dio mucha risa, o me hizo pensar, o me sentí muy satisfecho en mi trabajo, no sé, una anécdota que tú nos quieras compartir. Si es chistosa, mejor. Sí, fíjate que apenas también me acordaba mucho de ti hace algunos días porque iba en carro con mi papá e iba contando unas anécdotas de cuando yo era chiquito. Entonces ya te imaginarás las travesuras que contaba, ¿no? Y entonces me acordé también que una vez en una entrevista me dijiste que si hiciera un libro de mis travesuras sería un éxito. Entonces ya lo estoy pensando muy seriamente. Yo creo que voy a ponerme un buen rato a trabajar sobre eso y a escribir todo lo que recuerde. Es una muy buena idea. Y una anécdota que recuerde, mira, sí, la verdad es que tengo muchas. En el Teatro Xicoténcatl, por ejemplo, de cuando también yo participaba cuando era pequeño en las obras. Es un lugar que recuerdo mucho. Y hace 2 años, en un festival de teatro, nos invitaron y tuve otra vez la oportunidad de dar una función ahí y se llenó. Entonces, me gusta mucho ver ese momento porque me trae muy, muy buenos recuerdos. Tengo otra, por ejemplo, de cuando estaba apenas iniciando y yo estaba muy emocionado transmitiéndoles ese sentimiento de suspenso al público, ya los tenía súper atrapados. Entonces empiezo, había una vez, y la niña grita, ¡aburrido! Pero me troleó en muy buen sentido, lo hizo con toda la intención de ponerle un toque divertido a ese cuento, porque pues todo lo que pasa en la historia también es parte de la atmósfera del cuento. Entonces, en ese momento, todos se echaron una carcajada tremenda y y la niña, pues, súper linda también, ¿no? No lo hizo con así como, con intención de interrumpir el cuento, destruir, ¿no? Pero fue muy chistoso, fue muy orgánico en ese momento. Un niño me pregunta, al final de una función, estaba comiéndome una torta en una escuela, me dice, oye, ¿los cuentacuentos también comen? Y le digo, sí, a veces, pero nos alimentamos de tu aplauso. Ah, bueno, me aplaudió mucho. En Guamantla, otro niño al terminar una función agarra y saca de su bolsa una moneda y me da 5 pesos. Y me dice, me gustó mucho lo que hiciste, muchas gracias por venir. Ten. Y entonces en ese momento me estaba viendo la maestra, la directora, y pues ni modo que yo le aceptara la moneda, ¿no? Entonces le dije, no, no te preocupes, mejor gástatelo tú en algo en el receso, te puedes comprar un dulce, un jugo, mejor tú. Yo estaba muy apenado y pues más, ¿no? Con la maestra aquí. Y entonces me dice, no, 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 mi mamá ya me puso lunch, me puso una torta, ten la moneda, si quieres también te puedo compartir de mi lunch. Y entonces volteé a ver a la maestra, ¿no? Y me dice, sí, tómeselo, tómeselo, por favor, tómeselo. Entonces ya, agarré la moneda y la guardo con mucho cariño. Y también me dio una gran lección, porque creo que si en esos niños fomentamos que los espectáculos tienen un valor, aunque sea de 5 pesitos, o lo que tú creas que se ganó aquel que está contando, podemos crear un público mucho más responsable, que aprecie, que valore el trabajo de los demás y también de los artistas y creadores. Y es una moneda que guardo con mucho cariño, que seguramente no me voy a gastar nunca, y que si algún día ese niño llega a ver
no sé, estas palabras, porque he compartido esta anécdota algunas veces, que me diga, oiga, yo soy de esa moneda, obra de teatro, y lo pago con gusto, ¿no? Esa va a ser la mejor recompensa. Qué padre, qué bien. Y siempre los niños con sus acciones tan genuinas, ¿no? Creo que es de las cosas que, digo, sí necesitamos dinero o sí debemos de valorar nuestro trabajo monetariamente, pero también son esas recompensas o esos pagos que se agradecen muchísimo, ¿no? Pues Roy, estamos llegando al final de esta entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo que has brindado a este espacio de Entre Contadas. Y ya para despedirnos, me gustaría que nos regalaras una frase o una palabra de qué significa la narración oral para ti. Yo agradezco siempre después de la función a los que me han prestado sus ojos, sus orejas, pero sobre todo su corazón. Mi agradecimiento para todos aquellos que han recordado mi trabajo, que se han prestado el tiempo para verme. Eso es lo que más agradezco. Sin el público no podríamos contar, no podríamos llegar a más personas, y son todas aquellas que nos ayudan a cumplir nuestros sueños, ayudándonos a compartir las publicaciones que hacemos, a contratarnos, a llevarnos a alguna de sus escuelas, con sus hijos, con sus alumnos, etcétera. Ese es el mejor pago para nosotros. Y otra frase que también siempre digo es, los cuentos pueden cambiar al mundo. Otra, dile sí a los cuentos, no a la Rosa de Guadalupe. Leer es estar vivo. Tan, tan. Muchísimas gracias, Roy. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué tal si nos compartes tus redes sociales para contrataciones, que conozcan tu trabajo, Venga. aquellos que no los conocen? En Facebook estoy como Roy Cuentacuentos. En YouTube, donde estamos a punto de llegar a los 5,000 suscriptores, estoy en Roy Cuentacuentos. En TikTok también le estamos entrando a eso, a lo de la chaviza, a ver cómo nos va. TikTok, Roy Cuentacuentos con minúscula. ¿Qué más me falta? E Instagram, Roy Cuentacuentos. En todos lados estamos como Roy Cuentacuentos. Muchísimas gracias, Roy. Pues bueno, así llegamos al final de esta entrevista. Los esperamos en la siguiente semana con más entrevistas, más narradores y Colorado Colorín. Esta entrevista la hizo Azucena Capulín. Muchísimas gracias, muchas gracias, Roy, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Azu, y un gran trabajo el que haces. Muchísimas felicidades, de veras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Red de Narradoras México.